Yo quisiera aprovechar, compañeros, para destacar y dar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de doña Socorro Castellanos, primera dama de Sí, la sí, sí, comunicación sí. dominicana, maestra de generaciones, que falleció, creo que anoche, a eso de las 8:30, según dio a conocer el diseñador Leonel Lirio. Toda una historia. ¿Quién nos recuerda las generaciones anteriores a la nuestra, a nosotros? de ese sector ha denunciado y ha hecho denuncias muy graves. Se trata del complejo habitacional Balcones de la Ribera. Constructores y cada vez más se van violando esas normativas que se establecieron por una razón. Entonces, atención a los vecinos de Cuesta Brava. Este es un ejemplo de lo que pasa, insisto, en muchos lugares de la ciudad. Lamentablemente se repite una y otra vez. Y la única manera de enfrentarlo es organizarse. Así que bien por los vecinos de Cuesta Brava que están llevando esa lucha y ojalá que pueda mantenerse la integridad de esa área verde. Bueno, señores, en el plano internacional hay otra noticia que sacude el mundo.
Y es que perdón, tú ibas a agregar algo. Dar los buenos días a nuestro compañero Rafael Paz. Rafael, buenos días. Buenos días, saludos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bien. Estoy contento en este jueves. Un poco preocupado por 2 o 3 informaciones que he visto. Pero ya que Julio va a hablar de temas internacionales, le voy a ceder la palabra para que él introduzca y después yo voy a colocar un segundo tema. Claro, solamente dale. es breve porque hubo un accidente aéreo. Chocó un Boeing 787 de Air India. Es un avión de pasajeros de la India que se dirigía hacia Londres este jueves, ¿verdad? Ustedes saben que por la diferencia de horario esto ocurrió en el día de hoy. Y el avión chocó en el oeste de la India. Habían 222 pasajeros en toda la tripulación, incluyendo 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Y esta información está aún en desarrollo. No se han identificado, por supuesto, las causas de este accidente aéreo, pero lamentablemente chocó, ¿verdad?, el Boeing 787 Dreamliner, que ocurrió, ¿verdad?, esta información. Estamos dándole seguimiento. Hasta el momento ya muchos dirigentes políticos de la India han expresado su pesar por las personas que han fallecido, pero esta noticia aún está en desarrollo y vamos a ir en el transcurso del día agregando algunos elementos, lamentablemente. Mira, las imágenes, estoy viendo acá en la cuenta de Instagram del amigo Alfredo de la Cruz, imágenes del accidente, y son espantosas. Incluso cuando el avión cae a tierra, cuando se estrella como cuando uno lo ve en una película. Wow. Todo una explosión gigantesca, un asunto que, bueno, que da pavor. Esperemos el desarrollo de las informaciones. Ojalá. Sí, es verdad. Ojalá. Mira, No. Fue en una ciudad. Es terrible. Es terrible. La industria aérea, que es la más segura a nivel de transporte en el mundo, es justamente la más segura porque los errores en materia de aviación suelen ser letales. O sea, cuestan muy caros. Claro. Y estamos hablando de la vida de 242 personas que está en juego. Ojalá se haya salvado. Mírenlo ahí ya en pantalla en YouTube, el accidente aéreo. Ojalá se hayan salvado esas vidas. Señores, los que no están viendo por YouTube, pueden apreciarlo. Mira, pero los que no están viendo por radio, señores, míralo imagínense ahí. Un avión que es está dramático. Intentando, Aterrizar. yo no voy a decir aterrizar, Sí, mira, él está aterrizando aterrizar en el centro de la ciudad. Sí, en el centro de la ciudad. Wow. O sea, en medio de la calle, en el centro de la ciudad, en medio de las plazas, en medio de todo. Y cuando choca esa gigantesca explosión. ¿No hay todavía balance de personas afectadas? No, todavía. Estamos a la espera. Estamos a la espera. Pero más adelante las noticia está en informaciones. desarrollo, claro. Así Claro. es. Rafael. Bueno, en el plano internacional hay 2 noticias que están dominando la Eso me acuerda a conversación. Rafael Fly de Denzel Washington. Parece una película. Me parece como una película. ¿Cómo era que se llamaba Airplane? Yo creo, Creo que sí. No recuerdo bien el nombre. No, Le pero preguntamos era a muy Azul, le buena. preguntamos más tarde. Era la historia de un piloto que tenía serios problemas de consumo De de alcohol. sustancias y de alcohol, pero que logra realizar un aterrizaje fuera de serie que salva vidas, pero al final es procesado porque cuando le hacen las analíticas el tipo sale con todo. Pero queda demostrado que no había manera humana de poder realizar ese aterrizaje. Claro, Y que el tipo realmente era un virtuoso. exactamente. Pero en este caso, señores, quiero referirme a 2 situaciones que están dominando la conversación a nivel internacional. Uno es el anuncio por parte del presidente Trump de lo que parece ser un acuerdo final entre Estados Unidos y China. No sé si ya ustedes No lo comentaron habíamos esa tratado. parte. No lo hemos Lo que te mencionado. siento muy moderado, te siento como analista ahora. Está muy pacífico. Está muy pacífico, sí. te siento muy analista, te siento muy comedido, te siento como, no sé, tú estabas Moderado. Tú estabas en un retiro espiritual, ¿era? ¿O es que el acuerdo en sí Es que tengo que, no te estar satisface? tengo que estar tranquilo porque viene César Fernández para acá que le va a subir el tono de esto ahora. Pero mira, míralo ahí, Entonces, ya llegó. tengo que comenzar suave. Ya llegó. No, pero miren, Trump acaba de anunciar hace algunas horas, en el día de ayer, lo que parece ser un acuerdo final entre los Estados Unidos y China, donde China garantiza
el suministro de magnetos, es decir, de imanes, que son claves para todo tipo de implemento industrial, de tierras raras a Estados Unidos. Y además se acuerda una tarifa de Estados Unidos a China de un 50%, y China le impone a Estados Unidos una tarifa de un 10% sobre el costo de sus productos. La idea parecería ser generar algún cierto nivel de equilibrio en el intercambio comercial, porque dentro de las cosas que dice el presidente Trump, y habrá que ver el parte final que emitan los organismos técnicos de ambos gobiernos, se va a garantizar el acceso de productos norteamericanos al mercado interno chino, que es un mercado de más de 1.400 millones de consumidores, con una gran población urbana cuyo poder adquisitivo va en crecimiento, porque la gente cree que en China la gente es pobre. No, el que no ha ido a China piensa en China en un gran país lleno de gente pobre con bajo nivel de consumo. No, en China hay un altísimo consumo, sobre todo en los centros financieros y en los centros políticos como Beijing o como Shanghai y ciudades industriales, donde ya se ha hecho una gran cantidad de acumulación de capital, y China va, digamos que en la segunda parte de su recta, de su plan de 50 años de convertirse en lo que ellos definen en una sociedad de clases medias. Y aquí recuerdo a la representante comercial de China en República Dominicana, que fue la que logró establecer relaciones con nosotros, Fu Xinrong, una sociedad de clases medias con un comunismo hermoso. Así lo definía ella. Muy poético, ¿verdad? Sí. Muy poético. Pero esa noticia es fundamental. Lo segundo es la subida de tono en la confrontación entre el presidente Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom. Hay un comunicado, un video del gobernador Newsom, donde técnicamente cuestiona todo el accionar del gobierno federal. Que se están proyectando ya como una figura nacional del Partido Demócrata. Sí, de hecho, le da una hay una acusación del Partido Republicano y del movimiento MAGA y del trumpismo de que Gavin Newsom, de presentarse al principio de la administración como un gobernador moderado, ha utilizado esta situación para convertirse en una especie de contraparte de resistencia frente al gobierno de Trump y proyectarse nacionalmente. Es decir, lo acusan de querer capitalizar la crisis a su favor en términos de imagen. Él acusa a su vez al gobierno norteamericano es una acusación seria, porque lo que le está diciendo es que está haciendo explotar el proyecto republicano de pesos y contrapesos que establecieron los padres fundadores norteamericanos, y que Trump está sustituyendo lo que se define como el rule of law, la regla de la ley. La regla de la ley por el rule of Trump. El Estado de Derecho. Sí, la regla de el juego de palabras es en inglés. Sí, en inglés. Es interesantísimo. Él dice, se sustituye el rule of law por el rule of Trump. El Estado de Derecho por el Estado de Trump. Exacto. Donde busca establecer una especie de Estado absolutista, donde el ciudadano y los estados están en una situación de vulnerabilidad frente al gobierno federal, que sin consulta, sin acuerdo con el gobierno local, decide no solo enviar tropas federales, o sea, federalizar la Guardia Nacional con 4,000 efectivos ya, sino enviar, como decía Julio Alberto Martínez hace unos días, a soldados de los marines que están entrenados para matar. Entonces, todo esto ha generado una revuelta política que ha puesto el clima político norteamericano al rojo vivo. Yo me pregunto, sin ánimos de molestar demasiado, ¿qué pasaría si se diera algo similar en República Dominicana? Yo hago la pregunta. ¿Cuál sería la reacción? Bueno, aquí la tuvimos de la hace sociedad? Muchos años, la década de los 80. Sí. La poblada del 84. ¿Y cuál fue el resultado? Sí, se le tiró el ejército. Todavía no se sabe bien cuántos muertos fueron. Se habla de cientos de muertos. Sí, hay varias versiones, pero hago la pregunta muy a propósito. En otro orden, bueno, permítame. Lo que pasa es que esto es una poblada mezclada con Plaza de la Bandera.
Esa es como... no, No, es verdad. y a o sea, un nivel, Trump. Sí, porque hay y a un nivel tipo macro. de democracia. ¿Cuál de ellas? Y ¿La de aún- Trump porque está o la de no, aquí? la de La de California Estados Unidos, la de es como si California. fuera Claro. una Que está combinación de una poblada con Plaza de la Bandera. Que Es está decir, teniendo un efecto de contagio elementos, en otros estados también. personas, por ejemplo, que son simples trabajadores, extranjeros, que se manifiestan, etcétera, pero también hay un componente del movimiento liberal californiano y de principales figuras políticas que están en las calles protestando. Y tienes al gobernador y a la alcaldesa diciendo, salgan a protestar pacíficamente y arrodillen al gobierno ejerciendo Casi- los derechos de la primera Tú enmienda. sabes que, Rafael, y lo sabemos todos, casi siempre estos movimientos sociales tienen detrás un componente político. Casi Claro, siempre. Y Ya deben se- tenerlo porque es el rol también. Claro, de la clase y política. me refiero hasta político electoral. No, ya sea por origen, porque yo entiendo que la indignación legítima mueve a que ciudadanos se expresen, más ahora con las redes sociales se están haciendo los contactos y las conexiones para hacer las protestas, pero hasta por un tema de aprovechar el timing, el momentum, lo que esto pueda ocasionar. En la Plaza de la Bandera también, muchos políticos se infiltraron. Es más, bueno, no quiero meterme en problemas, pero yo les advertí a algunos de ellos que estaban siendo usados de tontos útiles, algunos jóvenes. Algunos le salieron los Y decretos, la historia creo que me ha dado la razón. Miren, la Barrick Gold, el gobierno dominicano y la comunidad, o varias comunidades de la provincia Sánchez Ramírez llegaron a un acuerdo. Humo blanco. Fumata Bianca. Sería Fumata importante, Bianca. Ernesto, contactar, no sé si Virginia, con sus relaciones políticas, con alguno de los gremios medioambientalistas para que nos cuente en qué versó el acuerdo, cómo está eso. Eso Sería es así, Con el importante. querido defensor amigo. del pueblo para tener una Estamos- postura equilibrada. Claro, sobre- fuera Sí, del no, aire. ambas partes, por Mientras supuesto. nosotros hablamos acá, Joel está trabajando. Estamos en eso. Pero creo que es válido recordarlo al aire también. El asunto es, y es la primera noticia, primera página, primera plana de, yo lo he dicho, mi diario favorito. Yo no tengo problemas. Lo que yo digo fuera del aire lo digo al aire. Diario Libre, mi diario favorito. Recoge en su primera página. Barrick firma pacto para la construcción de su presa de Colas. La compañía Barrick Gold invertirá 20,000 millones de pesos para reasentar a los comunitarios que estaban protestando en la zona. Y el espía, Ay, yo te iba a decir cómo no, tituló pero que te eso, estoy diciendo. tu diario favorito. Brillante. Yo voy a poner mucha atención porque yo sé que Virginia Antares, quien es de nuestro equipo, es la panelista que con más insistencia ha tratado los temas medioambientales. Así Y es. qué bueno que así Y sea. ese tema también. Yo lo sé, querida amiga, y por eso siempre te reconozco que aportas mucho al equilibrio del programa a nivel ideológico y a nivel temático. En El Espía de Diario Libre nos entrega lo siguiente, es bien breve, pero verán qué genial. Titula, La Barrick ya no contamina. Cito, después de meses de protesta, bajo el alegato de que una nueva presa de Colas acabaría con el medio ambiente y con los ríos de la zona, ayer la minera Barrick Gold firmó un acuerdo con los comunitarios y ambientalistas que objetaban la obra. Bajo la gestión del gobierno y el defensor del pueblo, se llegó a un pacto en el que la minera destinará 20,000 millones de pesos para reasentar a las personas afectadas. Por lo visto, la Barrick ya no contaminará la zona, como antes se le acusaba. Bueno, Fin de la cita. La pregunta es válida. El problema con la Barrick, que por cierto me parece importante que se haya llegado a un acuerdo. Yo había pedido la necesidad del acuerdo porque, no obstante, la República Dominicana tener amplias riquezas económicas en el subsuelo, la minería en el primer cuatrimestre del año decreció por debajo de un 2% promedio los primeros 4 meses del año, si no me falla la memoria. Pero decreció la minería. Y No ante el obstante, hecho de que el no- oro como commodity se ha elevado su precio, Así surge, ¿no? es. Entonces, Nosotros señores, pasamos de exportar la 1 millón pregunta de es- onzas Troy a exportar 500,000 onzas. la pregunta La mitad. es, ¿el problema es de preservación del medio ambiente o el problema es de preservación de intereses económicos? ahí voy. Primero, en principio parecería positivo que se haya llegado a ese acuerdo. La comunidad, ahí hubo muchos actores que hicieron un esfuerzo, incluyendo representantes de la Iglesia, de la Defensoría del Pueblo, para conversar. Ahora,
demuestra su veneno, el espía, cuando lo plantea de esa manera. ¿Por qué? Porque este es un conflicto complejo que tiene muchas aristas. Okay. Y cuando hablamos de los comunitarios, no hablamos tampoco de un grupo homogéneo. Hay diferentes grupos que han cuestionado este tema. El acuerdo al que se llegó toca una de las aristas del conflicto, que era el desalojo forzoso de comunidades que viven ahí, tienen sus hogares ahí, han hecho su vida ahí y tienen sus medios de vida y sus cultivos. Ese elemento era el que se estaba discutiendo en ese acuerdo y que aparentemente pues ya llegaron a ponerse de acuerdo en ese tema. Uh-huh. Pero los otros temas, y es una pregunta que tengo, por eso no voy a hacer un comentario al respecto, porque precisamente ayer le escribí a algunos líderes comunitarios preguntando y todavía no tengo información. Okay. ¿Qué pasa precisamente con los temas ambientales? Porque uno de los temas que está en conflicto ahora mismo y que los comunitarios tienen un campamento permanente es la tala en la zona donde nace el río Naranjo, por ejemplo, para la construcción de una carretera. Eso no tiene que ver con ese acuerdo. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa precisamente con esos temas ambientales? Lo que se acordó no es el único tema de conflicto. Entonces, el espía, por supuesto, tratando de desacreditar al movimiento de resistencia, pero hay muchos otros temas que están todavía pendientes en cuanto a la barrigol y los impactos que tienen. Ahí se aplica lo que dice regularmente Ernesto. Parece que a veces lo material determina lo político, ¿verdad? Lo social. Eso es una concepción marxista de que lo material. No, pero es real, es real. O social. sea, al final, muchos de los conflictos tienen una raíz, y hay que entender, porque la economía es una ciencia social y el hombre está determinado por factores económicos. Y no estoy diciendo dinero en este caso, sino bienes, propiedades. Incluso hay elementos, los emotional attachments, que no tienen valor económico tangible, aunque sí lo tienen. Tú tienes una vinculación emocional con un lugar donde creciste, donde desarrollaste tus hijos, etcétera. Todos esos elementos son complejos y son los que se colocan sobre la mesa a la hora de llegar a una negociación. Yo creo que lo importante aquí es que queda patentizado nuevamente esa característica que tenemos los dominicanos de poder llegar a acuerdos para poder resolver los problemas, que es la vía siempre, no la violencia, no la confrontación, no el insulto, sino ponerse por encima de nuestros intereses absolutos. Entender, como decía Jean-Jacques Rousseau, que cuando eres parte de una sociedad, tú tienes que renunciar a una parte de tu soberanía en pos de la cohesión social, de ese contrato del que todos somos parte, que se llama sociedad. Hay un aspecto, sin embargo, que yo entiendo que debe ser definido, y por ello mi humilde sugerencia de poder contactar a ambas partes para que den su versión sobre qué se acordó, qué quedó fuera del acuerdo, porque, como decía Virginia, hay varios puntos que se han estado reclamando. También me llama la atención en el pacto primario, cuando se confirmó el convenio entre la Barrick Gold y el gobierno dominicano. ¿Cuáles eran los compromisos? ¿Se han cumplido esos compromisos o no se han cumplido? Sí, también. Para contextualizar, claro, ¿no?, en medio de todo este tema. Eso es un ángulo, pero señores, también entendamos algo. Nosotros, las exportaciones, ayer yo tuve un pequeño intercambio con Guido Gómez Mazara en las redes, porque él celebraba el primer cuatrimestre del año, donde las exportaciones dominicanas alcanzaban 5.600 millones. Yo decía, Guido, pero ¿cómo tú estás celebrando que nosotros redujimos las exportaciones en 5%, en 297 millones? O sea, eso no es algo para celebrarlo, eso es algo para nosotros ponernos en revisión. Y mucho de eso tiene que ver con el hecho de que sectores claves, como el sector minero, que es clave en las exportaciones, está ralentizado por un conflicto que pudo haberse manejado con tiempo, lo que yo pienso, porque a veces cuando hay una gestión proactiva de parte de la autoridad, los conflictos no llegan a obstaculizar situaciones. Claro, de lo que se trata, y como economista he insistido toda mi carrera con esto, de lo que se trata es que la minería sea responsable, sea ambientalmente sostenible, pero no tiene sentido ni por un lado explotar nuestros recursos naturales poniendo en peligro la capacidad de las futuras generaciones de disfrutar de esas zonas, primero, y segundo, tampoco tiene sentido no explotar nada, dejar esas riquezas en el subsuelo mientras vemos que en el suelo esas comunidades pasan hambre.
Las dos posiciones extremistas no tienen sentido. Por eso yo valoro este pacto al que se ha llegado, porque sí, necesitamos de la minería, pero de una minería que respete los protocolos internacionales y que sea ambiental, social y económicamente sostenible. De eso se trata y ese es el camino del desarrollo de los pueblos. Tendremos a César Fernández en breves minutos luego de esta pausa, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, y con él se puede hablar de prácticamente todos los temas vinculados al desarrollo de la República Dominicana.